Los dos libros que vamos a sugerir hoy son exactamente ese reflejo de nuestra consigna. Leer nos hace libres. Son dos maravillosos libros de Marco Chicot, un autor español. ¿Qué es lo que tienen de particular? Y como decía él mismo en alguna entrevista que le hicieron, ¿por qué de tantos libros que hay yo voy a elegir estos? Bueno, una de las razones puede ser porque son dos personajes centrales de la historia de la humanidad, contextualizados con el aderezo de la literatura, de que no sea solo la historia en sucesión de acontecimientos, sino que esté con la salsa de las emociones, de las tripas, del sentimiento, de cómo se llevaba la vida. Imagínense que Chicot tiene una moneda de esa época para sentir quiénes pudieron haber tocado esa moneda. ¿Acaso Sócrates? Pitágoras y Sócrates marcaron la historia de la humanidad, dos genios del pensamiento. Que la filosofía puede emplearse para elevar nuestra espiritualidad es otra de las cosas que nos dejan claros ambos libros. Que el alma existe y que se funde con lo divino. En el caso de Pitágoras, por ejemplo, que no había que hacer sacrificios animales, que había que comer más vegetales. Estamos hablando de 500 años antes de la llamada era cristiana. Fueron hombres que vislumbraron y que tuvieron otra mirada acerca de lo que les rodeaba en un mundo tan poderoso y tan fuerte como el mundo de los imperios. Que la mayoría de los símbolos matemáticos son más que íconos o que símbolos, son mucho más, y que dan fuerza a los seres humanos cuando los conocemos, cuando entramos en ellos, cuando nos hacemos uno con el pensamiento. Son algunas de las cosas que les van a encantar. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que me parece que está presente en los dos, y que en Sócrates, que tiene menos aderezo de pasiones y que fue el que a mí más me gustó, son las consecuencias de nuestros actos. Todo lo que hacemos e incluso lo que dejamos de hacer, lo que omitimos hacer, lo que no hacemos, cómo se prolonga en consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Es una de las cosas que más me impactó, porque durante todo el día cada uno de nosotros toma decisiones, y poder alejarse un momento y verlo desde una perspectiva un poco más alejada de esa vivencia cotidiana, ver la importancia que tiene, me encantó. Es un trabajo de investigación, desde utilizar el Google Map, como dice el mismo Chicot, para dibujarse en su mente los trazos, las trayectorias, porque hay muchas guerras en esas épocas. No quiere decir que ahora no las haya, pero el reflejo de todos esos recorridos está muy bien hecho. Y dice el mismo Chicot que usó para darle esas características tan poderosas a sus personajes la misma ficha que él usa cuando trabaja con sus pacientes, donde está reflejado rasgos de su personalidad, y que incluso las fue decantando por salidas, cuántas veces sale este personaje y qué es lo que en ese momento va a privar. Son personajes muy bien construidos que nos permiten ver todo el legado que nos han dejado nuestros ancestros de una manera poderosa y de una manera en que nos sentimos en los dos libros felices de ser personas decentes, de ser personas con moral clara, de ser personas que no nos corrompamos, que no nos desviemos del camino por la injusticia, por
por la avaricia, por la codicia, que ha existido en todas las épocas y que en esta época se ve también con mucha claridad. Eso nos hace sentir bien con nosotros mismos por la vida que llevemos y que llevamos. Tienen muchas cosas que les van a encantar por un lado o por otro este par de libros. En los casos de los trozos que les voy a regalar, uno es justo cuando Sócrates sube al estrado, porque se supone que debe defenderse. Hermoso. Y del otro lado tenemos cómo la hija de Pitágoras imagina la geometría, imagina un dodecaedro gracias a las enseñanzas de su padre. Son dos libros extraordinarios que nos hacen sentir que es verdad, que leer, que la literatura, que los libros nos hacen libres. Dejó la mente en blanco y se concentró intensamente en su propia conciencia. Poco a poco fue percibiendo todo su espacio mental hasta dominarlo por completo. Entonces hizo aparecer en él, trazo a trazo, un brillante dodecaedro. Cuando estuvo completo, lo hizo girar, siendo consciente de un modo simultáneo de cada uno de sus lados y aristas. Después de un rato, desvió una pequeña parte de su atención y conectó con su cuerpo. Redujo al mínimo la tensión de sus músculos, la respiración, los latidos de su corazón. Al disminuir la actividad de su organismo, aumentó en su espacio mental la intensidad de su conciencia. Entonces se concentró en un punto hasta sentir que se reunía allí todo su ser, flotando en el espacio que su propia mente había creado. Se desplazó suavemente a través de ese espacio, acercándose al gran dodecaedro que mantenía una rotación lenta y silenciosa. Finalmente penetró en su interior. Rodeada por el dodecaedro, en el centro exacto de sus proporciones perfectas, estaba completamente aislada del mundo externo. Reunió toda su energía mental para continuar profundizando. Haciendo un esfuerzo supremo, comenzó a internarse donde casi ningún gran maestro era capaz. Atenienses, si hubierais tenido un poco de paciencia, la muerte habría terminado conmigo por sí sola y habríais evitado cargar con una injusticia. Ahora voy a sufrir la muerte porque me habéis condenado, y mis acusadores van a sufrir la infamia a la que les condena la verdad. La voz de mi daimon, que tantas veces me ha prevenido, hoy no me ha dicho nada, ni cuando venía al tribunal, ni cuando he empezado a hablaros. Eso sin duda significa que defenderme de un modo deshonroso hubiera sido un mal, y que lo que me espera no lo es. La muerte es un sueño eterno, o el tránsito a una morada eterna en la que encontraremos a quienes nos han precedido. En ambos casos, no es algo a lo que debamos temer. Solo una gracia quiero pediros. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico que los hostiguéis si veis que prefieren las riquezas a la virtud, como he hecho yo con vosotros. Avergonzadlos si no se aplican a lo que deben aplicarse o se creen lo que no son. De ese modo estaréis obrando con justicia. Ahora
ha llegado el momento de que nos vayamos. Yo para morir, vosotros para vivir. ¿Quién lleva la mejor parte? Nadie lo sabe, excepto los dioses.